Estamos hablando de principios financieros para el bienestar de nuestra familia. Los principios financieros para el bienestar de nuestra familia están directamente relacionados a la palabra de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí no queremos tener más solvencia económica, mejores oportunidades económicas y poder tener una libertad financiera sin que estas finanzas nos pierdan o nos desvíen del camino de Dios? Dios no tiene problemas con el dinero, porque el dinero es neutro. O sea, cuando digo que el dinero es neutro, estoy diciendo que el dinero no es bueno ni es malo. El dinero es dinero. El problema del dinero es las manos que lo poseen. Ahí radica el problema. Porque el dinero en un corazón bondadoso es generosidad, productividad y bienestar. El dinero en un corazón arrogante, altivo, es codicia, destrucción y muerte. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, es el amor hacia el dinero. El dinero es un excelente esclavo, pero es un pésimo amo. El dinero debe ser un elemento o un producto el cual nosotros podamos manejar, distribuir y administrar. Nosotros siempre debemos gobernar el dinero, siempre. En el momento que el dinero nos gobierne a nosotros, estamos quebrados, acabados y prácticamente destruidos. Lo correcto es decir que nosotros no trabajamos por dinero. Oiga, pastor, pero me pagan la quincena y la semana. Es correcto, te la pagan. Pero los hijos de Dios no trabajamos para el dinero. El dinero trabaja para nosotros. Los recursos siguen a los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, aunque estamos leyendo ahorita, vamos a leer Reyes. Mateo 6:33 dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Significa que los recursos, la provisión, la bendición es algo que busca y sigue a los hijos de Dios que viven con los principios adecuados. ¿Cuál sería la razón entonces, sin aras de ofender a nadie, a ninguna familia ni a ninguna casa? ¿Cuál sería la razón entonces por la que consecutivamente estamos quebrados, endeudados, enfermos y en crisis? Porque nadie dice que las crisis sean malas. Las crisis son oportunidades para crecer y desarrollarnos. Pero una cosa es que haya una temporada de escasez en nuestra vida donde nuestra fe es probada, y otra cosa es que tengamos 20 años en pobreza sin manera de salir. Ahí ya el indicador es otro. Una cosa es que hubo un momento de crisis y en la que nos vemos un poquito atorados y en esa escasez nos tenemos que administrar mejor, pero después vienen las vacas gordas, proféticamente hablando, a vivir pura de escasez y pura de pobreza y pura de necesidad. Ese es otro boleto. Entonces necesitamos vivir y aplicar principios espirituales porque es conveniente para nuestra vida, para la salud de nuestra familia y para el bienestar de nuestra familia. Es conveniente. Y el mejor ejemplo es este lugar donde usted está sentado. Hace 3 años y medio esto era lonas y tierra. Así que tenemos autoridad espiritual para poder hablar y decir que cuando nosotros vivimos los principios mueven las bendiciones de Dios. Porque Dios es el que provee.
Dios es el que mueve los corazones. Esto no es un asunto de accidente. Lo hicimos creyéndole a Dios desde el momento que decidimos comprar los terrenos sin un solo peso. Y desde el momento que decidimos creerle a Dios y declarar que este iba a ser un lugar y que íbamos a construir. Y aunque al momento en nuestra necesidad había el deseo de que hubiera solo unas láminas, que incluso queríamos construir con tarimas la iglesia. Pero no quitamos el dedo del renglón que confiábamos y vivimos los principios de Dios. Y no hemos cambiado la aplicación de los principios. Seguimos creyendo en esos principios. Sería muy diferente que después de 3 años y medio lo único que tuviéramos es una lona nueva. Y yo les dijera como pastor cómo ser bendecidos de parte de los principios de Dios o por los principios aplicados. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde están los resultados? Entonces uno tiene que saber la trayectoria y los frutos de quiénes o de quién te va a enseñar algo con referente a el tema que quieres escuchar. Es como querer escuchar un consejo matrimonial de alguien que ya lleva 3 divorcios. O querer escuchar el consejo de la educación a los hijos de una pareja que todos sus hijos son unos rebeldes y están destruidos. O como querer escuchar acerca de cómo poner un negocio o una empresa de alguien que en su vida ha vendido siquiera una galleta. Entonces uno tiene que saber, familia y hermanos, de dónde viene el consejo, de quién viene la palabra y si está sustentada por frutos, por evidencias, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, reitero, el dinero no es malo, el dinero es neutro. El problema con el dinero termina siendo las personas o las manos que lo poseen. Porque donde hay bondad, donde hay benevolencia, donde hay sencillez y humildad, el dinero no tiene ningún problema. Y yo sé que no estamos hablando de los personajes de la Biblia, pero la mayor cantidad de hombres y mujeres de la Biblia, no me van a dejar mentir, eran hombres y mujeres que tenían mucho dinero, pero no confiaban en esos recursos, pero tenían recursos. Tampoco estoy diciendo, hermanos, es pecado no tener abundancia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si aplicamos los principios van a activar las bendiciones espirituales que están en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la Biblia sigue estando viva, sigue teniendo autenticidad. Y si alguien vive los principios son llaves o leyes que abren las ventanas de los cielos. Quiero enseñarles acerca de una historia extraordinaria que tiene que ver con recursos, pero nunca vamos a mirar aquí un solo peso o un solo centavo, porque los recursos se activan de otra forma. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, era el rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vean la declaración. O sea, lo que está diciendo Elías fue con el gobernador del estado, con el presidente de ese país, y se atrevió a decirle algo más o menos así: vive mi Dios, que aquí no llueve hasta que yo diga. Porque no dijo por palabra de Dios, aquí no llueve sino hasta por mi palabra. O sea, aquí no llueve hasta que yo diga. Y yo me imagino la cara de Acab, la cara de los funcionarios, un rostro de burla, de cinismo, de crítica, de sarcasmo. Estás loco. Si tú quién eres para decirle a la lluvia cuándo sí, cuándo no.
Y se burlaron, estoy seguro, pero la palabra clave es que él dijo: por mi palabra vive el Señor, que aquí no llueve hasta que yo diga. Y entonces cuando salió del palacio, Dios cuidando a su siervo, dice el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso es un milagrote, porque los cuervos son carroñeros, les encanta la carne además. Y Dios le dio una orden a los cuervos para que le dieran de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ahí se quedó a vivir un tiempecito. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Ok? Había un recurso que se agotó llamado arroyo por la palabra misma de este profeta. Pero el punto que yo quiero enseñar es: dijo Elías, aquí no llueve hasta que yo diga. La lluvia es un recurso, y es un recurso de bienestar para todos. Y entonces Dios dice, y yo digo mi palabra, que te vayas, y yo ya le dije a los cuervos que te alimenten. Entonces, diga conmigo: palabra del profeta y palabra de Dios. Las dos se han cumplido. Hasta el momento los cuervos obedecieron la palabra de Dios, y Dios respaldó la palabra del profeta porque no había llovido, por eso se secó el arroyo. ¿Estamos? Me estoy conectando con ustedes, mis hermanos. Ahora, continuemos. Vino luego a él, el versículo 8, la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Quién le dio la orden a la mujer? Dios le dio una orden que sustentara al profeta. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Le pidió agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Mire, las mismas palabras que hablaba Elías, es la misma declaración que usa la viuda. Vive Jehová tu Dios. ¿Cómo dijo? Nunca dijo: vive Jehová mi Dios. Es tu Dios, es tuyo. Jehová tu Dios, al que tú crees. Ella ya se le había dado una orden. Esta mujer estaba a punto de morirse. La siguiente declaración es trágica. Continúa. Le dijo de nuevo, el 12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuánto tiempo?
muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y punto para explicar. 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, el hijo de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento o se murió. ¿Cuál es el punto para entrar en la comprensión de esta enseñanza? Elías dijo, aquí no llueve hasta que yo diga, se cumplió. Dios dijo, los cuervos te van a dar de comer, se cumplió. La mujer dijo, solo me queda el último bocado, porque la idea es comérnoslo y dejarnos morir. ¿Y qué pasó? Se cumplió porque se murió su hijo. Se cumplió la palabra del profeta, se cumplió la palabra de Dios y se cumplió la palabra de la mujer. Porque aunque no se murió ni un instante, acabamos de leer el último versículo. El versículo que acabo de leer es que el hijo, aunque comió y disfrutó del milagro, se enfermó y se murió. Ella dijo, nos vamos a morir, se murieron. Elías dijo, no llueve hasta que yo diga, no llovió. Dios dio una palabra y se cumplió. Aquí hay una enseñanza porque hay tres palabras que se están cumpliendo. De parte de Dios, el ser divino, nuestro Padre Celestial, de parte de un siervo de Dios y de parte de una persona externa que no tiene nada que ver con la profecía y no tiene nada que ver con la conversión. Es, por así decirlo, una mujer lejana a los principios y sin embargo también se cumplió lo que ella declaró. Todos nuestros recursos, los que Dios ha dispuesto para nosotros, están relacionados al tipo de palabra y declaraciones que decimos todos los días. Todos los días. Todas las palabras negativas que tú puedes decir, palabras que ofenden a Dios incluso. Es que no tengo, es que no sé, es que no podemos, no tenemos la capacidad, es que esta es la vida que nos tocó vivir y es que yo no sé cómo lo vamos a lograr y yo no sé cómo le vamos a hacer, parece imposible que vayamos a pagar, mira cuánto nos llegó, mira que no tenemos despensa, mira que nos falta gasolina, mira que la luz como llegó tan alta, mira el agua, mira esto, mira aquello, mira esto, y todas las palabras de muerte y negativas y es que si me pasa algo y es que me siento enferma, es que se me hace que me voy a morir y es que y todas esas palabras que no son economía, son los recursos que producen un ambiente, un entorno en el cual tú misma o tú mismo o tu propia familia se desenvuelve. ¿Qué dice Josué 1:8? Lea conmigo Josué 1:8. ¿Lo tienen? Josué 1:8 dice así: nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, el libro de la ley. ¿Cuándo se va a apartar de mi boca? ¿Cuál es el mensaje? Si vas a abrir la boca, si vas a decir algo referente a tus hijos, a tu matrimonio, a tus recursos económicos, si vas a declarar algo de acuerdo a tu salud, a tu cuerpo, que nunca se aparte de tu boca. ¿Cuál es la enseñanza que está diciéndole el Padre a Josué? Le está diciendo: lo que tú declares va a producir, porque Dios nos creó con un poder en nuestros labios. Si está diciendo nunca se aparte de tu boca, y luego señala que este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, nunca se debe apartar de nuestra boca, porque en nuestra boca está, yo sé que lo hemos
enseñado y muchos han aprendido esto. En nuestra boca está la vida y está la muerte. Pero les cuento algo, es lamentable y triste saber que en los hogares regularmente lo que se escucha es pobreza, enfermedad, destrucción, muerte, angustia, desesperación. Y entonces no hay una armonía entre incluso lo que cantamos o lo que podemos declarar en el púlpito y lo que decimos en casa. Como que nuestra boca está divorciada entre el ambiente de la iglesia y fuera de la iglesia. Que en el hogar, en casa, cuando vemos una circunstancia, en vez de declarar la palabra, no lo que yo siento, porque ese es otro problema. Es que yo siento. No, olvídese de lo que usted siente. Usted declare lo que la palabra de Dios dice. Créale a Dios y a la palabra de Dios y declare la palabra de Dios. Es lo que dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces la Biblia, Dios permitió que fuera escrita, más que para leerla y estudiarla, para que la declaráramos, porque habla de la boca. ¿Cuándo se va a apartar de nuestra boca el libro de la ley? Nunca. Hay un poder de recursos en la palabra de Dios y en la palabra que usamos nosotros y en nuestra propia boca. Lo que nosotros decimos tiene sentido, pero para muerte o para vida, señores. Necesitamos configurarnos como familias, como matrimonios, como hijos e hijas de Dios. Necesitamos sintonizar nuestra boca a la palabra de Dios y que lo que nosotros declaremos y digamos tenga que ver con el sustento de la palabra. No es que hagan falta recursos. Necesitamos creer a la palabra, declarar la palabra, obviamente vivir la palabra. Pero ya es un ejercicio bastante maravilloso empezar a declarar la palabra y dejar de quejarnos, porque donde hay queja hay muerte. Tú imagínate un día de tu vida sin quejarte. No digo que lo hagas por naturaleza, pero piensa en esto, un día sin quejas, sin decir lo que te enfada o lo que te preocupa o lo que te estresa. Un día donde tú, en vez de ayunar alimentos, dices ayuno de quejas. Y que cuando vas a decir algo negativo de algo, mejor lo cambies en positivo y uses algún texto de la palabra de Dios que te ayude para hacer esa declaración. Y que la palabra, nuestra boca, empiece a entrar a un entrenamiento, porque en la medida que entrenamos nuestra boca se activa un entorno espiritual para nuestro beneficio. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes tuvieron familiares, abuelas sobre todo, que cuando estaban regando las plantitas les hablaban? Ay, qué bonita mi girasol, mira, ya, está loca la señora, le está hablando a las matas. Y Jesús le habló a una higuera y le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la higuera no sabemos dónde están sus oídos, pero bíblicamente se secó. Bueno, esa idea de hablarle a las matas llegó a unos científicos japoneses. Hay una revista chiquita que se llama Selecciones, no sé quién le ha tocado leer, tiene artículos interesantes. Bueno, en una de las revistas Selecciones, en una de las que salieron publicadas, unos científicos japoneses hicieron un experimento durante 6 meses. Sembraron una semillita en el mismo ambiente y esa semillita la pusieron en tierra fértil, y al otro extremo otra semillita similar la plantaron en el mismo día, en el mismo horario,
en el mismo lugar, solo con una característica: que quien la fuera a regar, a esta le hablara maldiciones y a esta le hablara bendiciones. Esa era su tarea, era un experimento científico. Y el experimento era para demostrar que estaban malas viejitas de antes, que a las matas no se les puede hablar. Y llegaba el experimento y le regaba: no sirves para nada, eres una tonta, bruta, nunca vas a crecer. Y llegaba y regaba: ay, mi matita linda, hermosa, preciosa, vas a ser un árbol frondoso. 6 meses después, ¿qué creen que sucedió? Lo obvio: muy poquito crecimiento en comparación a todo lo que creció. Y llegaron a comprobar, sin saberlo espiritualmente, solo con una comprobación en el mismo ambiente, en el mismo lugar, la única diferencia: palabras distintas. Que a la mata o a la semilla que se les habló positivamente durante el tiempo que se le regaba con agua, creció mucho más grande, y la otra se quedó mucho más por debajo del estándar. Si una mata entiende el poder de nuestras palabras, ¿usted se imagina el ambiente espiritual que producimos con todo lo que hablamos? Volvamos a la historia. Dios declaró, el profeta declaró, y la mujer dijo: y nos vamos a morir. Nomás no le habla al profeta, y ella también termina muerta. Dije que íbamos a hablar de la economía, de los recursos, pero los recursos no bajan porque tengamos cartera y cuenta bancaria. Los recursos se abren y Dios trae una provisión extraordinaria porque nosotros empezamos a declarar y a hablar con fe la palabra de Dios. Quiero que piensen en esto, pongan mucha atención. Dios no te dejó dinero. La herencia de Dios no es economía. Hay algo más poderoso que eso. Es como el famoso dicho: no le des pescado, mejor enséñale a pescar. Dios hizo lo mismo. ¿Cómo, pastor? La más grande herencia de parte de Dios como recurso nuestro, porque Jesús no es un recurso, Él es nuestro Señor. La más grande herencia como recurso nuestro es la palabra de Dios. Y quiero que pongan atención en esto, porque cuando tú lees Génesis 1 te quedas impresionado, porque Dios todo lo creó con el poder de su palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas, se separaron las aguas. Salgan recursos de la tierra, salieron recursos de la tierra. Sería impresionante si pudiéramos imaginarnos ese momento, que estuviéramos así, todos sentados mirando cómo Dios crea algo, y Dios dice una palabra y sucede. Y Dios dice que la luna, y la luna, que el sol, y tú estás viendo que todo lo que Él dice se está cumpliendo solo con declarar. Eso es el capítulo 1 de Génesis. Dios ya no vuelve a crear nada con su palabra, nada. Pero es maravilloso entender que ese poder de la palabra, ese poder de la palabra de Dios, Dios permite que ese poder termine escrito en un libro llamado Biblia. Así que Dios, en el capítulo 1, encontramos una tierra en caos. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es cuando Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Los primeros 2 versículos hablan del caos. Cuando se acaba Génesis 1, encontramos un paraíso perfecto, porque Dios con su palabra creó un mundo, su universo, con el poder de su palabra. Y entonces esa palabra, que es espiritual totalmente, Dios la baja a una palabra literal y escrita, y la deja en nosotros para que la leamos, para que la meditemos, para que la creamos y para que la declaramos. ¿Cuál es el punto? Dios no te dejó recursos, solo te dejó uno, no te dejó dinero. Dios dijo: te dejo mi palabra, para que la medites, para que la pienses y para que la declares. Con
Esa palabra que tú tienes en la mano que se llama Biblia, Dios creó un mundo. Se va a escuchar muy fantoche, pero es una forma de decirlo. Dios el caos lo convirtió en paraíso con su palabra. Y Dios dijo: mi palabra te la dejo a ti, la mía ahora la dejo en ti, para que así como yo creé el mundo, ahora tú crees el tuyo. Pero no es en base a repeticiones. Primero hay que creerla, estudiarlo y luego declararla. Y desde el inicio empezaron a haber milagros con la palabra de un hombre o de un ser humano, un hijo de Dios. Josué dijo: sol detente, luna detente. Y los científicos no se explican, porque quien se mueve es la tierra, no el sol. Pero el sol se detuvo y la luna también. Y no hubo un día como aquel, dice la palabra en Josué, pero se detuvo por la declaración de un hombre. Y dice el profeta: aquí no llueve hasta que yo diga. Y luego Jesús aparece en escena, además de otras declaraciones de otros profetas. Jesús aparece en la escena y entre muchas cosas le habla a un árbol o le habla a una higuera y se seca. Y después, en medio de una tempestad, le habla a los vientos y le habla a la tempestad y todo se aquieta. Y le dice a los muchachos: ¿para qué me despiertan? Ustedes pudieron haber hecho lo mismo que yo, pero son unos hombres de poca fe. No eran recursos físicos, sino recursos espirituales. Si esto fuera una historieta, aunque no lo es, yo diría moraleja. No importa cuánto dinero ganes a la semana y a la quincena, tu boca puede destruir cada recurso que caiga en tus manos. Por eso cuando la Biblia dice que el jornalero recibe el jornal y le cae en saco roto, es porque probablemente no hay recurso que valga y no hay recurso que perdure en una boca negativa. Dicen amén. Ahora, si va conmigo a a Pedro, primera carta de Pedro. Después de Hebreos sigue Santiago y luego Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pónganme mucha atención. Porque el que quiere amar la vida, el original da a entender el que quiera disfrutar. La vida se hizo para disfrutar. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? Yo quiero disfrutar, y disfrutar es disfrutar la existencia con lo que tenemos, con lo que Dios nos permite, pero al final disfrutarlo. Entonces dice: el que quiere amar la vida o disfrutar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos no quieren ver días buenos? ¿Verdad que sí? Bueno, dice: el que quiera disfrutar la vida y ver días buenos, entonces lo primero que tiene que hacer es refrenar su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Eso significa que un buen día o una buena vida inician con nuestra forma de hablar. El que quiera disfrutar la vida y ver días buenos, yo quisiera. Empieza a cambiar tu forma de hablar. Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen mentiras o engaños. Así que podemos echar a perder todos nuestros recursos. Imagínate todo lo que te fatigas en tu trabajo. Cómo sales cansada y cansado muchos de ustedes. A lo mejor agotados, exprimidos o explotados por exagerar. Y al final tienes un recurso y de nada sirve el recurso si tu boca no tiene la capacidad para sostener esa economía.
Porque aparentemente nos enseñaron a trabajar y a ganar dinero, pero no nos enseñaron a hablar correctamente. Ya no hay gas, ya esto, ya viene la colegiatura y ya no tenemos y no sé cómo le vamos a hacer. Y ahora esto, y es que también, y todo el mundo lleno de tensión y de preocupación, y todo el mundo hablando muerte, hablando destrucción, escuchando las noticias, que esto, que aquello, que las guerras, que la economía está bajando, que se van a cerrar las plantas y la frontera, y todo el mundo tirando un montón de ambiente con su boca y con su boca y con su boca. Entonces al final tenemos la atmósfera de las palabras que nuestra boca declara. Porque nuestra boca produce un ambiente. ¿Y qué tan peligroso es lo que decimos? Concluimos con Jeremías capítulo 1. Jeremías 1, versículo 4. ¿Lo tienen? Jeremías 1:4. Antes de comentar Jeremías 1:4, quiero solamente agregar un punto con Elías. El hijo de la mujer no se enfermó durante el milagro. Cuando Elías declaró no se va a escasear la harina ni el aceite, ustedes pueden notar que el hijo de la viuda disfrutó la comida. Cuando cesó el milagro, cuando Dios ya iba a hacer llover de nuevo, entonces el hijo de la mujer se enfermó y se murió. Ahora lo resucitó el profeta, para aquellos que estaban tristes en la novela, lo resucitó por obra de Dios. Pero quiero enseñarles algo. Significa que el hijo de la viuda y la viuda estaban vivos por la palabra del profeta. Pero cuando la profecía se terminó y concluyó, entonces ellos quedaron desprotegidos de una palabra, y entonces estaban vivos por la palabra del profeta, pero el hijo se murió por la palabra de ella. ¿Cuál es el principio? Muchos son sostenidos en su fe por la palabra profética que predicamos los pastores o los que ministramos. Cuando damos una palabra, usted se mantiene vivo. Pero cuando se empieza a morir es cuando depende de sus palabras negativas. De nada sirve tener un pastor que habla bien si yo soy un miembro que habla mal. Qué bonito habla el pastor, qué tremenda palabra. De nada te va a servir si saliendo por esa puerta dices cuánta cosa se te ocurre. Oh, qué bonita alabanza, qué bonito todo, qué bonito, pero de nada sirve si tienes una boca propia que todo lo destruye. O sea, puedes tú sentir, mientras yo estoy enseñando esto, esta palabra que te estoy enseñando te puede estar dando aliento y decir, sí es cierto, mira, hoy estás teniendo vida, pero de la puerta para afuera empiezas a declarar palabras y te empiezas a desinflar como el globo. Ay, no podemos, porque tiene que haber un cambio de declaraciones en tu boca. Ahora, si declarar no es malo, o decir cosas no es malo, hago un paréntesis, por ahí hay gente que dice que no se debe declarar, que declarar no es de Dios, porque el único que puede declarar es, no, Jesús dijo, si tú le dices a la montaña se mueva, se va a mover. Jesús dijo, si tú declaras. Porque Él puso palabras en nuestra boca, y en la Biblia están muchas declaraciones de hombres y mujeres que Dios respaldó. Y por eso está en Proverbios, en tu vida está la muerte y la vida. Pero no es el tema de contender, solo una explicación. Pero dice Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios, el creador, le está diciendo: Jeremías, todavía no existía tu mamá y tu papá, ya te conocía. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, que yo te formé, yo te aparté y te hice un profeta. Es una declaración muy fuerte. Y fíjense la respuesta de Jeremías, dice el 6: y yo dije, en forma de exclamación: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy ¿qué? Niño. Y me dijo Jehová, diga conmigo, el Señor me dice, y me dijo Jehová: no digas soy un niño. Dios le está diciendo: ¿por qué no digas soy un niño? ¿Cuál es el problema que diga que es un niño? Porque eres y te has convertido, se escucha feo, ¿verdad?, en todo lo que has declarado. Tu matrimonio, tu familia, tu vida, tu salud se ha convertido en todo lo que has pensado y has declarado. Alguien puede decir: pastor, pero si yo declaro que soy sano, voy a ser sano. La sanidad depende del Señor, pero uno no debe dejar de creer. Además, si estás enfermo de muerte, tienes dos buenas noticias. Si mueres, te vas con el Señor. Y si el Señor te sana de cáncer o de alguna enfermedad mortal, te hace más humilde y más agradecido con la existencia que Dios te permite. Así que de las dos maneras ganas. Si vivimos, para el Señor morimos. Si morimos, para el Señor morimos. Pero aquí viene el punto. Dios le dice: te veo como un profeta, le dice a Jeremías. Y Jeremías dice: yo no soy un profeta, soy un niño. No, le dice Dios: tú eres un profeta, yo te creé, yo te hice para ser un profeta. Y dice: pero yo soy un niño. Pero eres profeta. Soy un niño. Eres profeta. Soy un niño. No sé hablar. No digas que eres un niño. Eres un profeta. ¿Sabes todo lo que la palabra de Dios dice de ti? Tantas cosas bellísimas. ¿Y sabes qué tantas cosas decimos de nosotros? No puedo, no sé, me da miedo, no tengo la capacidad, me equivoco mucho, soy muy torpe. Y Dios dice: deja de hablar y empieza a callar esas cosas. Si Dios le dice: no digas soy un niño, es porque el Padre está revelando, Él que nos diseñó está revelando que si yo declaro soy un niño, nunca llegaré a ser profeta. Por más palabra y revelación que Dios me da. Fin del discurso. Yo no me preocuparía tanto en mi casa como pastor y padre, bueno, en mi casa como padre de familia, como esposo. Yo no me preocuparía tanto en mi casa porque hubiera dinero. Obviamente trabajo para que haya recursos y Dios provee, sin duda. Yo estaría más preocupado y al pendiente de que en el lugar donde yo vivo, las declaraciones de mis hijas, de mis hijos, de mi esposa y de un servidor tengan que ver con fe en la palabra de Dios. Estaría trabajando porque aunque a mi hijo le duela la muela o le duela el estómago, y aunque podamos ir a los similares o a algún médico, que no tiene nada de malo, estoy a favor de que antes de buscar cualquier recurso, busquemos a Dios. Dice: ven para acá, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre mi hijo. Lo declaro, Señor, que toda infección, lo primero, creyendo que Dios va a hacer el milagro y creyendo que va a suceder. Si después de 4, 5 horas o 3 horas la cosa no está, digo, pues no, si oro por él lo va a matar, entonces ya no voy a orar otra vez. Entonces yo ya entiendo la indicación que Dios está proveyendo un recurso que se llama médico, ciencia, medicamentos para ayudar a mi hijo. No estoy peleado con la medicina, pero mi primer filtro siempre va a ser Dios.
Y la palabra no puedo, me voy a morir, no tenemos la capacidad, mira, no tenemos recursos. La mujer no solamente dijo, no tengo, o sea, tú me estás pidiendo, no tengo. Y yo digo en la mente que seguramente le decía, le decía a Elías, Dios me dijo, mujer, que Dios ya te dio la orden que tú me sostengas. Dios ya te dijo, deja de estar hablando muerte. Tú vas a sostener. Yo no vengo aquí para quitarte la comida. Vengo aquí para que entres en abundancia. Cada vez que hablamos de ofrendas y diezmos o cualquier otro término de primicias, la mente carnal puede decir, nos quieren quitar dinero. Esa es la mente carnal. Yo no estoy aquí para quitarte dinero, ni siquiera es por esto. Pero la palabra de Dios se estableció para que tú entres a un terreno de abundancia. Es que no tengo, es que no hay, es que no tenemos recursos. Deje de hablar así, porque por eso es que nunca tiene. Dios quiere llevarte al punto de la generosidad. No es la cantidad, hermanos, ustedes ya lo han escuchado. Pero mientras usted no abra la llave de soltar y darle a Dios, mientras usted no abra esa puerta de decir, como la viuda o la viuda de Lucas 21, la que dio solamente 2 monedas, mientras tú no salgas de esa zona de pobreza mental y decir, es que nomás traigo 20, 15 pesos, ¿cómo le voy a hacer? No vas a vivir con 15, 20 pesos. No sé si los vas a dar todos o no vas a dar nada o vas a dar un peso, no lo sé, pero lo que tú des es la puerta que está diciendo Dios. La puerta que Dios ve que tú abres se llama generosidad. Y por eso el profeta le dijo, mujer, veas como tú dijiste, pero primero le dijo, tráeme a mí. Porque ahí entra una parte profética. Lo primero siempre va a ser para el Señor. Primero. Y le da una palabra. Me traes a mí primero y le da una palabra. Y el Señor ha dicho que no se va a escasear la harina ni el aceite. El Señor lo ha dicho. Y la mujer cree la palabra, le da primero al profeta y viven en abundancia muchos días. Y cuando entra la muerte a su casa, ahí tenía la palabra del profeta para devolverle al hijo con vida. No son los recursos económicos, es el poder de nuestra boca. Dejar de quejarnos y empezar a decirle, Señor, estoy agradecida contigo, mi familia está agradecido. Lo prediqué el miércoles pasado. El agradecimiento produce lo que tenemos en suficiente. Estar contentos, alegres por esa cama, por esa mesa en donde comemos, por ese recurso que tenemos para comer. Señor, estamos contentos ahora con lo que tenemos. Y si va a haber más, pues nos vamos a esforzar en tu nombre, vamos a trabajar, pero gracias por lo que tenemos. Eso es maravilloso cuando tenemos una familia agradecida. Ahora, segundo punto, sin generosidad no hay bendición. Dios no te pide porque Él necesita. Cuando Él te pide, es porque en realidad Él te quiere dar. Pero para que Él pueda darte, tú tienes que abrir la llave de los cielos con tu generosidad. ¿Cuál? La que está en tu corazón. Y creerle al Dios de los recursos. ¿Sabes cuántas viudas dice Jesús en el libro de Lucas? ¿Cuántas viudas había en el tiempo de Elías? Dice, había muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero solo una fue escogida para ser bendecida. Había muchas viudas. Dios siempre va a escoger a su pueblo, a sus hijos. No sé qué, si hay plagas, si hay mortandad, si viene escasez, no lo sé, pero esas noticias para nosotros no cuentan. Nosotros dependemos siempre del Señor. Cambia tu forma de hablar,
Haz una junta con tu familia, con tu esposa. Ya entremos al terreno de cambiar el vocabulario. Dejemos de decir que no tenemos, que no podemos, que no esto, que me voy a morir, que esta crisis, que esto. Dejemos de decir maldiciones en la casa, groserías, ofensas, críticas, chisme, contaminación. Empecemos a comentar cosas que edifiquen, que construyan, que den vida, que den ánimo, que produzcan un ambiente de vida. Ese es el entorno correcto. No es la temporada buena, alta o baja. Para los hijos de Dios solo es una temporada, la temporada divina, en la que todo